Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Bienvenidos, queridos hermanos, a nuestra celebración. Una comunidad purificada del pecado puede vivir unida. Un pueblo que ha superado el desamor puede convivir en paz. Una humanidad que acepta el don de Dios puede ser congregada como un solo rebaño. Esto es lo que Dios sueña para todos sus hijos. Iniciamos nuestra celebración cantando. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo que nos llaman a nuestra conversión estén con cada uno de ustedes. Con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos ya a las puertas de celebrar juntos nuestra Semana Santa. Preparamos nuestro corazón, escuchamos la palabra de Dios y nos predisponemos para que la gracia de Dios descienda a nuestro corazón, nos convierta, nos cambie hacia Dios. Al iniciar nuestra misa nos reconocemos pecadores. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que hiciste de todos los renacidos en Cristo un linaje escogido y un sacerdocio real, concédenos desear lo que mandas y ponerlo en práctica, para que tu pueblo llamado a la vida eterna sea uno en la fe y en el amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel. Así habla el Señor: yo voy a tomar a los israelitas de entre las naciones a donde habían ido. Los reuniré de todas partes y los llevaré a su propio suelo. Haré de ellos una sola nación en la tierra, en las montañas de Israel, y todos tendrán un solo rey. Ya no formarán dos naciones, ni estarán más divididos en dos reinos.
Ya no volverán a contaminarse con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeldías. Los salvaré de sus pecados de apostasía y los purificaré. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mi servidor David reinará sobre ellos y todos ellos tendrán un solo pastor. Observarán mis leyes, cumplirán mis preceptos y los pondrán en práctica. Habitarán en la tierra que di a mi servidor Jacob, donde habitaron sus padres. Allí habitarán para siempre, ellos, sus hijos y sus nietos. Y mi servidor David será su príncipe eternamente. Estableceré para ellos una alianza de paz, que será para ellos una alianza eterna. Los instalaré, los multiplicaré y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Mi morada estará junto a ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre, las naciones sabrán que yo soy el Señor, el que santificó a Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor nos cuidará como un pastor. El Señor nos cuidará como un pastor. Escuchen, naciones, la palabra del Señor. Anúncienla en las costas más lejanas. Digan, el que dispersó a Israel lo reunirá y lo cuidará como un pastor a su rebaño. El Señor nos cuidará como un pastor. Porque el Señor ha rescatado a Jacob, lo redimió de una mano más fuerte que él. Llegarán gritando de alegría a la altura de Sión. Afluirán hacia los bienes del Señor. El Señor nos cuidará como un pastor. Entonces la joven danzará alegremente. Los jóvenes y los viejos se regocijarán. Yo cambiaré su duelo en alegría. Los alegraré y los consolaré de su aflicción. El Señor nos cuidará como un pastor. Yo soy tu evangelio, Señor. Yo soy tu palabra viviente. Que lea en mi vida la gente tu claro mensaje de amor. Yo soy tu evangelio, Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, muchos de los judíos que habían ido a casa de María creyeron en él. Pero otros fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron un consejo y dijeron, ¿qué hacemos? Porque este hombre realiza muchos signos. Si lo dejamos seguir así, todos creerán en él y los romanos vendrán y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote ese año, les dijo, ¿ustedes no comprenden nada? ¿No les parece preferible que un solo hombre muera por el pueblo y no que perezca la nación entera? No dijo eso por sí mismo,
sino que profetizó como sumo sacerdote que Jesús iba a morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. A partir de ese día resolvieron que debían matar a Jesús. Por eso, Él no se mostraba más en público entre los judíos, sino que fue a una región próxima al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y allí permaneció con sus discípulos. Como se acercaba la Pascua de los judíos, mucha gente de la región había subido a Jerusalén para purificarse. Buscaban a Jesús y se decían unos a otros en el templo, ¿qué les parece? ¿Vendrá la fiesta o no? Los sumos sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno conocía el lugar donde él se encontraba, lo hiciera saber para detenerlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, un tema de problema lleva Jesús. Entonces prácticamente toda esta semana, la quinta semana, estuvimos escuchando a San Juan que nos presentaba a un Jesús que entra en discusión, en diálogo, en controversia principalmente con la comunidad judeo-cristiana aquí, ¿verdad? Entonces estamos entrando el judaísmo y el cristianismo en una presentación muy controvertida. Y por eso el autor sagrado nos presenta la situación, ¿verdad? Todas estas lecturas de esta semana nos mostraron cómo iba creciendo y va creciendo esta oposición a este día, ¿verdad? Hoy prácticamente el último, mañana nosotros ya celebramos el ingreso de Jesús. Jesús tiene que esconderse, venían de Yaro de Paraná, entero veteo por andú, imagina. Está por comenzar, Domingo de Ramos. Entonces todos están esperando la fiesta, ¿verdad? Que se tiene que realizar. O utata y cuando humo, lleva. O que lleve. Tienen miedo de lo que Jesús está predicando. Tienen miedo de lo que Jesús está diciendo. Tienen miedo que Jesús soliviante al pueblo, mopuambá lleva, y contravecuera. Es entonces una revolución verdaderamente la que Jesús está trayendo. Nosotros muchas veces lo tenemos en un sentido muy religioso. Ay, Jesucito que va entrando, qué lindo, Jesús aquí, ya llevó de paz, ay, mira un poco, allá va, florcita, que esto, que aquello. Anda en el contexto histórico, lo que significa. El contexto histórico para el judío que vivía en ese tiempo, la presencia del Mesías estaba trayendo a alguien que venía a hacer una revolución, pero era el Mesías el que estaba entrando. Aquí entonces te habla también de esa unidad, de unir al pueblo, de unir las armas, de unir a la gente, de comenzar a manifestarse, de comenzar a luchar. ¿Entienden? Y aquí le proclamamos al rey, aquí viene el rey de Israel. ¿Me entendés, vagina? El rey de los judíos, vagina. Y entonces los otros, los otros. Pero uno se pregunta, ¿y qué tienen que ver aquí los sacerdotes y los escribas y fariseos? ¿Por qué ellos se preocupan? Si al final de cuentas ellos también estaban deseando y estaban queriendo, digamos entre comillas, estaban queriendo. Aquí entonces lo que se presenta es que el Jesús que llega, el Jesús que entra, nos está trayendo una situación bastante conflictiva, porque que aparezca el rey de Israel hace entonces que los romanos también entren con fuerza, y eso es peligroso. Entonces, ¿por qué les parece que cuando le están presentando y están hablando, ¿qué hacemos? Dice, porque aquí esta situación va a ser incontrolable. Nosotros vamos a perder todos nuestros puestos. Por eso es que aquí se meten también los sacerdotes y se presentan también los escribas, etc. Todo este consejo, este Sanedrín. ¿Qué hacemos? Porque este hombre realiza muchos signos. Por una parte, está mostrando y está diciendo, parece que este es el Mesías. Porque cuando el Mesías llegue, mostrará muchos signos. Es decir, la presencia de un Dios que sana, que cura,
que hace que el mundo sea diferente a la sociedad. Pero atención, dicen, si dejamos seguir así, todos creerán en él. O peligroso, ñandeben guaná, en síntesis, porque nosotros ya no tendremos ninguna autoridad. Y claro, si ellos están esperando el Mesías, mientras se le espera al Mesías, ¿qué es lo que hay? Y mientras se le espera al Mesías, hay, como decimos nosotros, como un gobierno de transición. Jamás lo había en el gobierno de transición. Acuérdate que lo había en el gobierno de transición, religiosamente hablando. Acuérdate con la autoridad, acuérdate con los mandatos. En síntesis, es una lucha de poder. Ore ko avi ndorokuemo ai. Ore ave roña tornilla jaropita ko ave ko avi ndorokuemo ai. Entonces doroikuaseimba eve. Maiko pe aipo o uajina. Maiko upeje iajina que yo soy el Mesías. ¿Por qué? Porque esto nos está desestabilizando a nosotros del puesto y del lugar en donde nosotros nos encontramos. Si lo dejamos seguir así, todos creerán en él, y los romanos vendrán, destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Allá pitabaita, ñandela ya actuan agri, ñandela ñamoyan agri la orden. Y entonces, miren lo que dice. Uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote ese año, les dijo: ustedes no comprenden nada. ¿No les parece preferible que un solo hombre muera por el pueblo y no que perezca la nación entera? Qué espectacular esta frase entonces que nosotros encontramos aquí, que está escribiendo el autor sagrado. Y dice luego, después a continuación, no dijo eso por sí mismo, sino que profetizó como sumo sacerdote que Jesús iba a morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. Aquí entonces Juan, a la muerte de Jesús, le está dando la universalidad. Esa profecía de que Jesús muere por nosotros, por nuestros pecados. Pero lo que tenemos que reflexionar hoy, queridos hermanos, es cuánto de egoísmo también nosotros tenemos, así como este sumo sacerdote o como los escribas, como los que estaban al frente, como el Sanedrín, que prefieren matar a alguien, pero nosotros no podemos perder nuestro puestito. Preferimos que la vida continúe de la misma manera, en lugar de que Dios pueda actuar, en lugar de que Dios verdaderamente nos pueda liberar de todas nuestras situaciones erróneas, de todos nuestros pecados. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos: Señor, perdona y renueva a tu pueblo. Señor, perdona y renueva a tu pueblo. Por nuestra Iglesia, para que sepa asumir la cruz de Cristo y tenga la libertad de seguir con generosidad al Mesías, oremos al Señor. Señor, perdona y renueva a tu pueblo. Por los que no tienen vivienda y viven en la soledad, para que sean reivindicados en sus derechos y lleven una vida digna, oremos al Señor. Señor, perdona y renueva a tu pueblo. Por todos nosotros, para que estemos abiertos al amor de Dios y dispuestos a vivir la Semana Santa con espíritu cristiano, oremos al Señor. Señor, perdona y renueva a tu pueblo. Por todos nuestros hermanos difuntos, para que reciban la paz en el Señor y alcancen la salvación, oremos al Señor. Señor, perdona y renueva a tu pueblo. Dios Padre de bondad, escucha todas estas oraciones e intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Te ofrecemos, Señor, este pan, por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Por los campesinos y obreros también, por los que sufren hambre y prisión, por la salud de los enfermos, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor, el ofrecimiento de nuestro ayuno, para que al purificarnos nos haga dignos de tu gracia y nos conduzca a los bienes prometidos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santo, Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu evangelio concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. De nosotros ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. De nosotros ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual.
Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. Y de rodillas yo caigo al contemplar tu bondad, ¿cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Oración final. Padre, humildemente te pedimos que así como nos alimentas con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, nos hagas partícipes de la naturaleza divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos y ponemos nuestra jornada en las manos de nuestra Madre, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre María, te damos gracias por pronunciar el sí, por aceptar tanto dolor y regalarnos amor. Gracias a ti, el Redentor, nos trajo paz y luz. Nuestra vida cambió, toda penumbra se disipó. Sea mi vida plegaria de amor, suba al cielo en esta canción, implorando a la Madre de Dios nos brinde fortaleza y fe.
Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe. Y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Contribuir juntos a superar la mentalidad nacionalista fue el pedido del Papa Francisco a los miembros de las delegaciones de los pueblos indígenas de Canadá, a quienes recibió en una audiencia conclusiva la mañana de este 1 de abril en la Sala Clementina del Vaticano, tras una semana de atenta escucha de los testimonios de los pobladores canadienses. A ellos el Santo Padre les manifestó su indignación y vergüenza por lo sucedido en los internados, por los sufrimientos, privaciones, tratos discriminatorios y diversas formas de abuso sufridos por los nativos. È agghiacciante pensare alla volontà di instillare un senso di inferiorità. Es escalofriante pensar en la voluntad de inculcar un sentimiento de inferioridad, de hacer perder a alguien su identidad cultural, de cortar sus raíces, con todas las consecuencias personales y sociales que ello ha supuesto y sigue suponiendo, traumas no resueltos que se han convertido en traumas intergeneracionales. Traumi intergenerazionali. Asimismo, el pontífice los invitó a superar juntos la mentalidad colonial que sigue estando muy extendida en la sociedad de hoy y expresó su deseo de visitar Canadá para celebrar juntos a Santa Ana, abuela de Jesús, venerada por muchos de estos pueblos originarios. Y este 2 y 3 de abril el Papa Francisco realizó su 36º viaje apostólico fuera de Italia. En esta ocasión visitó Malta, el archipiélago que fue evangelizado por el mismo San Pablo. A su llegada a la isla fue recibido por las autoridades del país y tras realizar una visita de cortesía al presidente de la República, el pontífice pronunció un discurso ante las autoridades maltesas y el cuerpo diplomático, a quienes recordó que la guerra solo trae muerte y destrucción y odio, y que existe la necesidad de construir un futuro de paz. Posteriormente, por la tarde, el Santo Padre se trasladó a Gozo, donde tuvo lugar el encuentro de oración en el Santuario Nacional de Tapinú. Allí se puso en oración ante la Virgen María y pidió por todo el país. La segunda jornada del Papa Francisco en Malta estuvo caracterizada por la cercanía, que se manifestó en una serie de encuentros. Después de visitar la Gruta de San Pablo en Rabat, el Santo Padre presidió la Santa Misa en la Plaza de los Graneros de Floriana, y desde ahí dirigió la oración mariana del Ángelus, en la que invocó a la Virgen María protección y paz para Ucrania, y pidió que termine esta guerra sacrílega. Por la tarde, el pontífice sostuvo el encuentro con migrantes en el centro Juan 23 Peislav de Halfar. A ellos les dijo que siempre los lleven en el corazón y que están presentes en sus oraciones. Después de la ceremonia de despedida, el Papa emprendió su vuelo de regreso a Roma, llevando consigo los rostros luminosos de los malteses. Este miércoles 6 de abril, el Papa Francisco dedicó su audiencia general para dar gracias al Señor por haberle permitido realizar el pasado 2 y 3 de abril el viaje apostólico a Malta, país que, como nos recuerda el libro de los Hechos de los Apóstoles, recibió el primer anuncio del Evangelio del mismo San Pablo, quien había naufragado junto con sus compañeros de viaje cerca de esta isla, y donde recibieron una cordialidad fuera de lo común de parte de los malteses. Y dirigiendo su mirada al este de Europa, el obispo de Roma concluyó su catequesis haciendo un nuevo llamamiento por la paz en Ucrania, y al mostrar una bandera que le trajeron de Bucha, ciudad muy cerca a Kiev, pidió que se ponga fin a esta guerra, invocando que callen las armas. Le recenti notizie sulla guerra in Ucraina, anziché portare sollievo e speranza. Las recientes noticias sobre la guerra en Ucrania, en lugar de traer alivio y esperanza, dan testimonio de nuevas atrocidades, como la masacre de Bucha, crueldades cada vez más horribles, llevadas a cabo incluso contra civiles indefensos, mujeres y niños. Sono vittime
Son víctimas cuya sangre inocente clama al cielo e implora: se ponga fin a esta guerra, se hagan callar las armas, se deje de sembrar muerte y destrucción. Si smetta di seminare morte e distruzione. Al final el Papa invitó a no olvidar las trágicas consecuencias de la guerra, a no olvidarnos del pueblo ucraniano que ha tenido que huir de su patria a causa de la guerra. Caritas Polonia sigue en primera línea ayudando a los refugiados de Ucrania tras la invasión rusa. Hacemos 40.000 sándwiches al día, también comidas calientes para los refugiados que acaban de cruzar la frontera. No es que no haya tiendas para comprar comida, pero hay que dar de comer a estas personas. Lo primero es que estén sanas y bien alimentadas. El padre Marcin Isiki, director de Caritas Polonia, describe cómo la organización ha estado proporcionando ayuda y socorro a los refugiados que buscan seguridad al otro lado de la frontera. Caritas Polonia ha recaudado 10 millones de euros para ayudar a las distintas Caritas de las diócesis a hacer frente a esta crisis de refugiados en Polonia. La mayoría de los refugiados quieren ir a las grandes ciudades como Varsovia y Cracovia porque están más seguros y tienen más recursos. Pero hay otro grupo de refugiados que no quiere alejarse de la frontera. Quieren quedarse más cerca de su hogar, Ucrania, con la esperanza de poder volver pronto. No quieren estar lejos. Cuando encuentran un lugar cerca de la frontera, como el sitio de acogida, quieren quedarse allí. En los primeros 30 días después de la invasión, Caritas envió a Ucrania unos 500 camiones llenos de alimentos, medicamentos e incluso generadores eléctricos. También se pusieron en contacto con otras organizaciones para recoger comida para los refugiados. Nunca ha habido una movilización y generosidad tan enorme de polacos, porque por un lado ofrecen lugares para dormir, pero también ayuda económica. La gente ha abierto tanto sus corazones como sus carteras. Con el corazón y la cartera abiertos, la gente en Polonia está haciendo todo lo posible para ayudar a sus vecinos más necesitados. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Este próximo domingo 10 de abril a partir de las 9:45 de la mañana, desde acá, desde la Plaza de San Pedro, viviremos en directo junto al Papa Francisco la gran ceremonia de Domingo de Ramos. Todo a través de nuestro canal de YouTube, Rom Report en español. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de vivir sin amor. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de mendigar cualquier amor. Si conocieras cómo te amo, serías más feliz.
¿Escuchaste bien? No estás llamado a mendigar amor. Tú ya eres amado por el Señor. Descúbrelo. Si conocieras cómo te busco, escucharías más mi voz. El Señor siempre te está buscando. Desde que resucitó, si en esta noche sientes deseos de buscar a Dios, de amar a Dios, de encontrarle, es el Señor resucitado en tu corazón. Escúchale. Si conocieras cómo te sueño, me preguntarías lo que espero de ti. Si conocieras cómo te sueño, si conocieras cómo te sueño, buscarías lo que he pensado para ti. Si conocieras cómo te sueño, como te sueño, pensarías más en mí. Si conocieras cómo Dios te sueña, no naciste por casualidad. El Señor tiene un plan para ti. Yo ahora entiendo por qué aprendí a tocar guitarra y tantas otras cosas. Nada es casualidad. El Señor tiene un plan para ti, una vocación, una misión única por realizar, más allá de tu profesión. Si conocieras cómo Dios te sueña. ¿Qué es el perdón? Es una de las cosas que siempre nos preguntamos. No es fácil perdonar. Es algo que nos duele cuando alguien ha fallado contra nosotros o también cuando nosotros fallamos contra los demás. Pero aquí lo importante es mirar que no es un olvido, no es una amnesia. Es antes que nada una actitud. Eso es el perdón. Es decir, nosotros no vamos a olvidar aquellas ofensas que nos han hecho en la vida. Pero sin embargo, cuando volvemos a recordarlo, esas ofensas ya no nos hacen daño. Es decir, que fuimos capaces verdaderamente de sanar esas heridas. La palabra perdón justamente significa ese regalo, ese don que nosotros podemos ofrecer a los demás, pero por esa serenidad que nosotros encontramos en nuestra propia vida, cuando nosotros entendemos que podemos luchar contra todo aquello que solamente puede destruir también nuestro propio interior. Si no perdonamos, somos nosotros los que nos sentimos heridos. Vamos a perdonar de corazón y sabemos que hay uno que nos ha perdonado de todo corazón y sobre todo nos ha perdonado para darnos una salvación en la vida. Lindos pasajes en la Biblia tenemos cómo Dios nos ofrece su perdón y su misericordia. El evangelista del perdón es San Lucas. Allí encontramos tantas hermosas narraciones en que San Lucas nos presenta esta misericordia y este amor de Dios. Encontramos en el capítulo 15, dicen que los publicanos y los pecadores se acercaban junto a Jesús, se reunían con Él porque querían escucharlo. Y uno de los primeros cuentos que Jesús hace, la primera parábola, es
sobre la oveja perdida, ese pastor que va en busca de esa oveja perdida. Es decir, que somos nosotros, al final de cuentas, quienes recibimos esa gracia de que Dios mismo nos está buscando, ese caminar de Dios hacia el pecador. Luego encontramos también el dracma perdida. Es tan pequeñita, dice, pero sin embargo el valor es tan grande cuando nosotros lo perdemos. Y por último tenemos lo que nosotros conocemos como el hijo pródigo, o justamente la misericordia de un papá tan bueno que espera al hijo en todo momento. Y no con aquella actitud que también en esa parábola nos cuenta del hijo mayor, que es intransigente y que no quiere perdonar. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. La canción que te invito a escuchar y a orar a continuación nos dice con palabras de San Pablo que nos puede faltar de todo en la vida o nos puede sobrar de todo en la vida, pero nunca nos puede faltar el amor. Porque si nos falta el amor, entonces todo lo que somos, todo lo que hacemos queda en nada, vuelve a la nada. Si me falta el amor, si me falta Dios, que es amor, yo no soy nada. Si me faltas tú, Señor, yo no soy nada. Si me faltas tú, Señor, yo no soy nada. Yo no soy nada si me faltas tú. Yo no soy nada si me faltas tú. Aunque pudiera yo hablar todas las lenguas, aunque pudiera conocer todas las ciencias, yo no soy nada si me faltas tú. Soy nada si me faltas tú. Aunque tuviera toda la fe para mover montañas, aunque diera todos mis bienes, también mi cuerpo a las llamas, yo no soy nada si me faltas tú. Yo no soy nada si me faltas tú. Si me faltas tú, Señor, yo no soy nada. Si me faltas tú, Señor, yo no soy nada.
Entonces nos preguntamos si es pecado el descansar. Por lo general no tendría, ¿verdad?, la malicia del pecado mortal. Al contrario, el descanso es tan importante para renovar nuestras fuerzas y tener mejores relaciones con los demás. Pero cuando nosotros la concebimos, ese descanso, como algo que sobrepasa y está dispuesto incluso a desafiar una obligación seria, entonces en ese sentido sí está mal, porque ahí entra la pereza. Santo Tomás completa su definición de pereza al decir que es el adormecimiento en la presencia del bien espiritual, que es el bien de Dios, es decir, es el bien divino. En otras palabras, nosotros podemos decir que una persona se angustia formalmente ante la perspectiva de lo que tiene que hacer por Dios para realizar o mantener intacta esa amistad con Él. La pereza, en otras palabras, queridos amigos, es adormecer el bien espiritual que tendríamos que ofrecer a los demás. Acuérdense de seguirnos en nuestras redes, Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí. Acampa contra mí, mi corazón no teme. Si se declara la guerra contra mí, me siento tranquilo, porque Él me protegerá en el día de desdicha. Él me esconderá en lo escondido de su morada, porque Él me protegerá en el día de desdicha. Él me esconderá en lo escondido de su morada. Él me esconderá. Dice de ti mi corazón, busca su rostro. Sí, Señor, tu rostro buscaré, no me escondas tu rostro. Porque Él me protegerá en el día de desdicha. Él me esconderá en lo escondido de su morada. Me alzará sobre la roca en el día de desdicha. Me alzará sobre la roca, Él me esconderá, porque Él me protegerá en el día de desdicha. Él me esconderá en lo escondido de su morada. Lo escondido de su morada, Él me esconderá. Él me esconderá.